damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están siguiendo con este estudio, no al diezmo, sí a la ofrenda. Como bien saben, esta enseñanza lo hemos estado llevando por el método de preguntas y respuestas para hacerle más accesible a usted y usted tenga un eficaz conocimiento. Y le hemos estado pidiendo de favor que tenga un lápiz a la mano para que vaya apuntando los capítulos, versículos que se van nombrando en este estudio, para que usted en su tiempo libre usted pueda autoedificarse. Nos habíamos quedado en la pregunta 35. No sin antes hacerles una invitación que visiten nuestra página web www.lamisericordiadedios.es. Si usted tiene alguna pregunta, estaríamos dichosos de atenderla. Continuamos esta enseñanza y por lo tanto, como ustedes ya saben, el texto bíblico como base lo hemos tomado de Primera de Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 2. Leemos la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la palabra dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entramos en oración para que esta última parte sea auspiciada por el poder del Espíritu Santo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor amado, Dios eterno, otra vez estamos aquí por tu gracia, Señor, porque tú lo has permitido que así sea, Señor. A ti te ha placido, es tu voluntad. Respetamos tu soberanía, Dios amado, y por lo tanto, Señor, te pedimos que nos guíes, que abras el entendimiento. Señor, ayúdanos a conocer más de ti, para amarte más a ti, Señor, Dios de la gloria. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos esta noche. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, amado Dios. Nos habíamos quedado en la pregunta, para empezar la pregunta 35. Pregunta 35. ¿De qué consistían las ofrendas dadas cada domingo por los miembros de la iglesia primitiva? Los relatos y detalles circunstanciales divulgados en el Nuevo Testamento indican que consistía principalmente en dinero. La iglesia no contaba con el alfolí, el granero central a manera de templo en Jerusalén. Tampoco es concebible, por razón que el apóstol Pablo y los pocos obreros que andaban con él en misión de llevar las ofrendas de Macedonia,
y Acaya a Judea, cargaran muchos víveres, ganado, etc. Obviamente, las ofrendas que se llevaban eran de dinero, como lo dice en 2 de Corintios, capítulo 8 y 9. Asimismo, las dádivas enviadas por los filipenses a Pablo, por un solo hombre, a saber, Epafrodito, eran sin duda de dinero. Así lo tenemos estipulado en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30. Filipenses 4, del 10, versículos del 10 al 20. En cambio, los diezmos dados por Israel eran de granos, frutas, ganado, etc. Eso ya lo sabemos. Pregunta número 36. ¿Qué significa salario en el contexto de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8? ¿Qué consistía? ¿Qué significaba? En el marco de las obras espirituales, significaba una ayuda económica para cubrir los gastos materiales ordinarios, alimento, vestimenta, techo, viajes de una persona al servicio de Dios. Pablo no recibía un salario de una iglesia, trabajaba por lo menos medio tiempo mientras estaba en Corinto, y también era apoyado en parte con regalos voluntarios no solicitados de los hermanos de Macedonia. No despojó a ninguna iglesia literalmente, sino que usa ese término figurativo para señalar que estaba recibiendo apoyo de iglesias más pobres para predicar el Evangelio, que de una comunidad de gente rica. Cabe señalar que ese apoyo era dado voluntariamente, porque nunca lo vimos solicitándolo. Pasamos a la pregunta 37. ¿Puede la iglesia dar al predicador o obispo casado suficiente sostenimiento material para los gastos de mantener su familia? Puede y debe. Es un deber, si es necesario para el bienestar de la familia. Así lo estipula en 1 de Corintios, capítulo 9, versículos del 5 al 6. Pasamos a la pregunta 38. ¿Quiénes administran las ofrendas aportadas cada primer día de la semana? Cristianos que obedecen las leyes del Nuevo Testamento. Lógicamente, los ancianos o administradores de cada congregación. En la iglesia primitiva, estos eran llenos del Espíritu Santo, fieles en la palabra, daban testimonio de ser hijos de Dios. No había concilio que se adueñara de las ofrendas o que exigieran el diezmo de los diezmos. En la actualidad ocurren atropellos y escándalos a granel en muchas iglesias a causa de los diezmos exigidos, recibidos y administrados por un solo oficial, bien sea el pastor, la pastora, evangelista, ministro, el obispo, o cualquiera que sea su título. Pregunta 39.
¿Cuál congregación de los tiempos apostólicos fue gobernada por un solo pastor? Se conoce a una sola, y lo vamos a saber, la que Diótrefes enseñoreaba. Lejos de encomiar el apóstol Juan a Diótrefes, lo denunció severamente diciendo: le gusta tener el primer lugar entre ellos. Recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Así lo manifiesta en Tercera de Juan 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 10. Rasgos como estos de un verdadero dictador religioso también se manifestó en ese tiempo. ¿No demuestra el mismo espíritu dictatorial de gran número de los pastores y las pastoras de hoy en día que imponen los diezmos? ¿No encontramos una similitud? Como dice en su palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así amonestó el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Consejos pisoteados impunemente por muchísimos pastores de la actualidad, particularmente por los autonombrados y en especial por los independientes cuyo proceder común es gobernar cada uno su congregación sin dar cuenta a nadie. Seguimos a la pregunta número 40. En lo concerniente a la generosidad, ¿debemos los cristianos superar aún a los israelitas? Se deduce que si pues nuestra obra en el reino de Dios es más abarcadora y más urgente que aquellos israelitas, el pueblo de Dios ya fue elegido. La iglesia de Cristo, ahora pasamos a ser injertos. Y como injertos tenemos que preocuparnos más. Es por eso, es más abarcadora y más urgente que la de aquellos israelitas. Con la voluntad dispuesta debemos ofrendar no solo lo que no tenemos, sino según lo que tenemos, como Dios nos haya prosperado, dando generosamente, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así lo manifiesta en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12. También en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 7. Estas mismas reglas
son las del Nuevo Testamento para el sostenimiento de toda la obra espiritual de la iglesia. El cristiano que puede dar más de la 10ª parte de sus ingresos está en la perfecta libertad de hacerlo, aún en el deber de hacerlo. Pero si las condiciones económicas de cualquier miembro de la iglesia no son favorables, dificultando o haciendo imposible una ofrenda generosa, no por ello será rechazado tal hermano, criticado, difamado, menospreciado, puesto en disciplina. No se le prohibirá el privilegio de participar en la cena del Señor todos los domingos por el hecho de no poder ofrendar ni siquiera un poquito. Mucho menos será castigado por no diezmar, pues no tiene que diezmar. Reiteramos, ningún cristiano tiene que diezmar obligadamente. Todo cristiano fiel al Señor se somete al Nuevo Testamento y no al Viejo. El Nuevo trae nuevas directrices sobre cómo ofrendar, de manera tal que Dios se complazca. 41. Pregunta 41. ¿Puede el cristiano robar a Dios? Desde luego que sí. Afirmativo. ¿Lo hace si no diezma? Negativo. Recalcamos, el cristiano no está obligado a diezmar, caducando en la cruz los mandamientos de la antigua ley sobre los diezmos. Ahora bien, sin duda, desagrada a Dios aquel cristiano que no ofrende, de acuerdo con las directrices nuevas asentadas en el Nuevo Testamento. Y en este contexto, la nueva ley de Cristo, de 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 23, el cristiano negligente, desobediente o mezquino, que pudiendo aportar generosamente y no lo hace efectivamente, se hace culpable de robar a Dios. Sigamos a la pregunta 42. Si los diezmos han sido abolidos, ¿debemos los cristianos aportar para la obra del Señor conforme al Nuevo Testamento? Porque tantos pastores, ministros, profetas, apóstoles y evangelistas enseñan e insisten que el pueblo de Dios del presente debe diezmar. A continuación daremos algunas razones que parecen ingenuas, que podemos discernir a simples rasgos nada más. Tal vez desconocen las verdades bíblicas sobre los diezmos que se ponen de relieve en este estudio. No saben distinguir entre el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Increíbles pero ciertas. No han aprendido que el Antiguo Testamento fue clavado en la cruz. O simple y llanamente no les importa lo que enseña la Biblia. Muchas veces creen haber recibido revelaciones divinas, engañan al pueblo. Y al recibir estas revelaciones divinas, supuestamente que les autoriza a imponer el 10,
Quienes alegan haber recibido revelaciones o sueños según los que los cristianos debieran diezmar, definitivamente son guiados por un poder engañoso. Veamos segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Y no por el verdadero Espíritu Santo, pues el verdadero Espíritu de Dios no contradice nunca las reglas ya establecidas por Él mismo en el Nuevo Testamento. Todo ministro competente del Nuevo Pacto, en 2 de Corintios 3, 6, sabe que la Iglesia ha de dirigirse por el Nuevo Testamento y no por el Antiguo. Ningún ministro honesto se vale de revelaciones o sueños engañosos para estafar al pueblo de Dios o atarle cargas pesadas, difíciles de llevar, cargas de invención humana. Estos mismos se someten a las ordenanzas de concilios religiosos en lugar de obedecer los mandatos del Dios Supremo, Cristo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Sirven a sus propios vientres, como lo manifiesta en Romanos 16, versículo 18. Son codiciosos de ganancias deshonestas. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Toman la piedad como fuente de ganancia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Por avaricia hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pregunta 43. ¿Es aprobada la práctica de vender en las iglesias pasteles, budines, jugos, refrescos, gaseosas, frituras, revistas, agua o aceites ungidos? Un sinnúmero de cosas. Definitivamente que no. Cristo condenó enérgicamente la mercadería practicada en el templo de Jerusalén. Recuerden en Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. ¿Cómo puede pensar cualquier cristiano que él aprobará semejante mercadería en su iglesia? De hecho, la condena rotundamente en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, Romanos, capítulo 16, versículo 18, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Concluyendo aquí, estas preguntas y respuestas que hemos preparado para cada uno de ustedes, el tema ha sido no al diezmo, sí a la ofrenda. Después de haber expuesto este tema, concluimos diciendo que el objetivo de este estudio, a base de preguntas y respuestas, no al diezmo, sí a la ofrenda, cree una conciencia del verdadero acto de dar, que sale de un corazón voluntario de cada creyente, y no un legalista impuesto como una carga al cristiano.
Dios en su misericordia nos ha dotado de conciencia para restringir nuestra depravidad. Pues a través de ella la conciencia de cada uno de nosotros nos hace saber cómo estamos actuando, cómo estamos caminando. Y esta misma nos hace recapacitar y nos hace que volvamos al camino correcto. Y eso en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero cuando la conciencia está cauterizada, como lo dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, para los seres humanos tener una conciencia cauterizada es el resultado de pecar continua e impenitentemente. Finalmente, el pecado enturbia el sentido moral del bien o del mal, y el pecador impenitente se hace insensible a las advertencias de la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que nos guíe. La Iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Ha hecho con este estudio una siembra de los mandamientos de Dios. A nosotros no nos corresponde hacer nada más. Es obra pura del Espíritu Santo lo que viene después. Pero lo único que sí sé, así como las células cancerígenas destruyen y matan, ellas mismas, estas células, ellas mismas tienen un final de muerte. Mi preocupación es para los que vienen atrás, que no cometan los mismos errores, y que se cree una verdadera iglesia de Cristo y ésta esté guiada por los pilares de la fe, que fueron fiel sustento en las sendas antiguas. No queremos exhortar a nadie. Nosotros vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de ustedes. Nosotros no somos nada. Como dije anteriormente, pusimos un granito de arena. Usted tiene la obligación de escudriñar la palabra. Usted tiene la obligación de discernir. Usted quiere conocer de Dios y amarle más, estudie su palabra. Por gracia y misericordia hemos llegado al final de este estudio. Agradecemos a ustedes, a cada uno de ustedes, por esa paciencia. Y esperemos que este estudio le haya servido de algo, por lo menos para comprobar lo que se ha dicho aquí. La bibliografía que hemos tomado para la culminación de este estudio la hemos hecho de la Biblia de referencia Thompson, comentarios bíblicos de Henry Matthews, la Biblia de estudio de la vida plena, diccionario ilustrado de la Biblia de Editorial El Calibre, Pablo Hoff, libro Se hizo hombre, Daniel Neveo, estudio del diezmo. Y no podría faltar la Biblia Reina de las Biblias, Reina Valera. Ahora entramos en oración.
Oh Padre Celestial, te doy las gracias a ti, Rey glorioso, porque has permitido culminar este estudio, no al diezmo, sí a la ofrenda. Manténme caminando firmemente hacia el país de las delicias eternas. Que el paraíso sea mi verdadera herencia. Ayúdame por el poder del cielo para que yo nunca vuelva atrás o desee placeres engañosos que terminan en nada. Mientras yo sigo mi viaje celestial, por tu gracia quiero ser conocido como un hombre sin ambiciones, mas con un deseo ardiente por ti, mi amado Señor, y por el bien y la salvación de mis semejantes. A ti sea la honra y la gloria, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.